que Dios manifiesta su gracia a todos por igual. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas. Su gracia se acerca a cada vida, a cada corazón. Y déjeme pues ahondar un poquito en este tema que hoy estaremos compartiendo. Y hay una serie de preguntas en este tema, y una de ellas es: si la gracia es el favor inmerecido, ¿para quién es la gracia? Es una pregunta. Y surge otra pregunta también: si la gracia es Dios actuando a favor, ¿sí de quién debería de ser? Y sigue habiendo otra pregunta: ¿solo de su pueblo, solo de sus hijos? Y termina diciendo: ¿podría usted imaginar qué pasaría si Dios solo favorece a su iglesia? ¿Que solamente Dios nos favoreciera a nosotros? Sin embargo, la gracia es para todos. Dígalo conmigo: la gracia es para todos. Sí, es el Dios que se manifiesta a todos por igual, mostrando su amor, su cuidado, su ayuda, su fortaleza. Vemos cómo el Señor tiene cuidado de todas las cosas, de todas. A Él no se le escapa nada. Él siempre está pendiente de todo. Por eso dígale que está a su lado: Dios está pendiente de ti, de ti. ¿Por qué? Por su gracia. Entonces, aquí como primer punto, vamos a ver la gracia. Dice que la gracia tiene un carácter universal, general, porque es para todos. Es la gracia que Dios aplica a toda la humanidad, no solo a aquellos que ya hemos sido salvos, que ya hemos sido redimidos. Y quiero que me acompañe allí al pasaje de el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 45. Y dice San Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vemos aquí entonces la gracia de Dios, cómo Él viene y bendice a todos. Nadie puede decir hasta hoy: Dios a mí no me ha bendecido, porque hay suficientes pasajes en la Biblia que nos hablan de cómo Dios ha manifestado su gracia. De tal manera que sin la gracia, ¿sí?, divina, el ser humano no podría vivir. No podríamos mantenernos en esta vida. No podría ser posible nada sin la gracia del Señor. ¿Sí? Es un regalo de Dios a la humanidad, su gracia, independientemente del estado de redención o de la comunión con Él. Por eso es que acaba de pasar Semana Santa, lo que comúnmente se le llama, y vemos que este tiempo nos recuerda la palabra del Señor, que Él muere fuera de Jerusalén, ¿sí?, en el monte del Calvario, indicando con ello pues que Cristo es para las naciones. Cristo no es para un pueblo, para cierto tipo de personas. Allí vemos cómo su gracia redentora la manifiesta en lo alto de un monte, indicando: ahí está su gracia para todo aquel que quiera esa gracia divina, esa gracia de Dios. De tal manera que entonces vemos que es un regalo divino a la humanidad.
Dios en su gracia da recursos naturales a todos nos da recursos, ¿sí? A aquellos que ya formamos parte de ser la iglesia, como aquellos que todavía no lo son. Quiero que vayamos a otro pasaje, allí de Génesis, del libro de los principios, y en el capítulo 8 dice lo siguiente, en el versículo 21 y versículo 22. Dice así entonces, voy a leer desde el verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Dios olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dice aquí: ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Vemos aquí cómo Dios manifiesta su gracia, ¿sí? Sus recursos, haciendo salir entonces, ¿sí?, las estaciones manifestadas para bendición del ser humano. Dice que hace un pacto inclusive, preservando a la humanidad de un segundo diluvio, ¿sí?, que afectara a toda la tierra independientemente del estado en que la humanidad se encuentre. Y ahí mismo en Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 8 en adelante, nos dice la siguiente. Génesis 9, 8 al versículo 15. Sígame allí en esta lectura. Dice: habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Muy bien. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros. Por eso es que Dios es un Dios de pactos. Y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, dice, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando hagas venir nubes sobre la tierra, se deja ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Aquí vemos el pacto, vemos la gracia de Dios manifestada sobre toda la humanidad. Por eso es que cada vez que vienen tormentas, si viene agua sobre la tierra, llega el momento donde aparece siempre el arco iris, diciendo Dios: aquí está mi gracia, que lo que yo he pactado con el pueblo, con las naciones, con la gente, mi pacto permanece. No importa que el ser humano a veces no busque a Dios, no importa que a veces la gente no entienda los planes, los propósitos del Señor. Vemos que Dios es bueno. Dije: Dios es bueno. Por eso dígale que está a su lado: Dios es bueno, Él es bueno, ¿sí? Y nos sigue mostrando que la bondad y la misericordia, ¿sí?, de Dios es para todos, para que entonces no tengamos duda que hay veces que abusamos de la gracia divina,
abusamos del favor de Dios. Y gracias que Dios no es como nosotros los humanos, ¿sí? Que fuera un Dios vengativo, ¿sí? Un Dios que no das, pues no te doy. Gracias que Dios no es así. Que a pesar de que reaccionamos de maneras distintas los seres humanos, vemos que Dios muestra su gracia para con todos. Y ahí en el Salmo, si me acompaña este Salmo 145, en el versículo 8 y versículo 9, dice lo siguiente, ¿sí? Salmo entonces 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos. Note bien aquí, con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Por eso la palabra nos da seguridad de que Dios siempre mostrará en cada momento de nuestra vida, sí, esa gracia sobre cada uno de nosotros. Por eso recuérdele al que está a su lado y dígale: la gracia de Dios es sobre ti. Es sobre ti, la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios es indispensable para la existencia de la humanidad. Si Dios no manifestara su gracia, sí, óigame, solamente con ver, ustedes son aquí partícipes de tantos temblores que ha habido. Aquí son el epicentro de muchos temblores que nos llegan hasta la Ciudad de México. Óigame, y ver cómo algo sólido se mueve como una gelatina. Óigame, uno dice: wow, uno no es nada. Dios nos puede destruir de la noche a la mañana, pero gracias a su misericordia estamos en pie. Gracias a su misericordia tenemos su favor. Gracias a la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Gracias a esa misericordia, a Él le damos toda la gloria y toda la honra, a nuestro Dios maravilloso que muestra su gracia para con nosotros. Pues no nos cansamos de alabarle al Señor, de que Él muestra siempre su favor hacia nosotros, su misericordia. Dice entonces, como segundo punto, sí, Dios extiende, dice aquí, su gracia salvadora para la humanidad. Vemos cómo el Señor viene y nos brinda. No solamente quiere bendecirnos como seres humanos aquí en la tierra, no solamente quiere que veamos y sintamos su gracia cada día y en cada momento, sino Él quiere que pasemos una eternidad con Él. Y para que eso sea posible, Él manifiesta esa gracia mostrando su salvación, para que entonces un día vivamos con Él por toda la eternidad. Y esa gracia siempre la hace sentir en cada momento. Y dice entonces su palabra, mostrando su salvación, de tal manera que para todo aquel que quiera, que desee la salvación, la pueda obtener, el perdón de sus pecados. Sí, por eso Dios nos habla, dice la palabra, de diferentes maneras para que nos acerquemos a Él. Siempre está hablando. Él nunca ha dejado de hablar a través de las circunstancias de la vida, aún a través de aquellas cosas negativas que pasan a nuestro alrededor. Ahí está Él manifestando esa gracia para que nos acerquemos a aquel que todo lo tiene, aquel que todo lo da, aquel que viene y muestra su favor, sí, hacia aquel que le busca, hacia aquel que clama a Él. Por eso es que su gracia es para ti hoy, su gracia salvadora, para que te acerques con fe a aquel que hoy te puede perdonar, aquel que hoy te puede otorgar esa salvación tan gloriosa y puedas un día vivir con Él por toda una eternidad. Que tú puedas venir y acercarte
a esa gracia que Él manifiesta para que entonces puedas obtener su perdón. Dice que ella se hace disponible por medio de la predicación del Evangelio. Por eso no dejamos de predicar. Por eso el porqué de nuestras células. ¿Porqué de nuestras células que están anunciando en cada lugar, en cada colonia de esta ciudad? Para que la gente reciba la gracia de Dios, para que la gente se acerque cada día. Gloria a Dios por aquellos hogares que abren sus puertas, para que otros se acerquen a la gracia de Dios, que aquellos que están anunciando la palabra y que no dejan de predicar y de anunciar a Jesucristo como el Salvador, de decirle a las personas que Dios los puede perdonar. Gloria a Dios por aquellos que siguen anunciando, que siguen pregonando esa gracia salvadora, para que entonces el ser humano pueda ser perdonado. Que nunca dejemos de anunciar, que nunca dejemos de predicar que Él es el Salvador, el Señor, y que Él quiere venir, sí, y perdonar sus corazones. Que siempre pueda haber la palabra en nuestros corazones para comunicarla a aquellos que el Espíritu Santo está preparando día con día para que se acerquen a Él. Entonces no dejemos de anunciar y de predicar a Jesucristo. Por eso es que ahí en Romanos, si usted me acompaña a este pasaje de Romanos capítulo 10, en el versículo 14 dice lo siguiente. Romanos 10, 14 y 15, diciendo así: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios viene y bendice a aquellos que anuncian su palabra, que dice: bienaventurados son los pies de aquellos que van de un lugar a otro, aquellos que van de una colonia a otra, aquellos que van de un territorio a otro a hablar de la palabra. Dios dice: son bienaventurados esos que anuncian mi palabra. Pues no te detengas, únete al resto de la iglesia y prediquemos en cada rincón, en cada lugar, que Cristo es el Salvador, el Señor de esta tierra, que Él viene a perdonar al ser humano por su gracia, por su misericordia. Unámonos a este clamor. Para eso son nuestras células. ¿No participas? Participa, uniéndote a ellas, abriendo tu casa, siendo un líder, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque dice: bienaventurados son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz, un evangelio de bendición que transforma la vida y el corazón del hombre. No anunciamos una religión, anunciamos al que vive por los siglos de los siglos, a Jesucristo de Nazaret. A Él anunciamos. Por eso la palabra nos lleva, sí, de que prediquemos el evangelio, prediquemos esa palabra salvadora. Sí, el alcance de la gracia, sí, es temporal. Un día se cerrará ese capítulo para dar lugar a los juicios que vendrán sobre esta tierra. Pero mientras que venga ese tiempo, el Señor sigue manifestando su gracia salvadora, dice la palabra. Esa gracia que viene a entrar al corazón del hombre y lo limpia y lo restaura. La gracia de Dios ha alcanzado por su misericordia hasta aún aquel que no le conoce. Muchos de nosotros no lo conocíamos al Señor,
Sí, yo no sé qué generación seas tú. Si contigo Dios comenzó una nueva etapa de tu familia, donde a lo mejor tu familia por varias generaciones ha venido de un pueblo idólatra, de un pueblo que nunca adoró a Dios, sino adoró a los ídolos, y que Dios mostró su gracia para contigo, y que tú eres el primero de tu generación en el cual Dios mostró esa gracia para que entonces de ahí comience una nueva generación, y de los que vengan de ahí en adelante de tu generación conozcan esa gracia salvadora por tu fidelidad, por tu entrega, por tu pasión. Que le hables a tu generación, que le hables a tu gente, que le hables a tu familia, que Dios tuvo misericordia de ti y que en ti se han cortado los juicios de maldición, para que vengan ahora bendiciones de Dios a tus nuevas generaciones. Que el nuevo fruto que Dios te da será entonces una generación bendecida por la gracia de Dios, por la bendición de Dios. O a lo mejor en el camino resulta que allá tu abuelo o tu tatarabuelo era cristiano, pues sigue adelante, que tus generaciones sigan siendo esas generaciones que permanecen fieles a Dios, que permanecen honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que da la vida, aquel que realmente viene y bendice abundantemente en nuestros corazones. Porque hay veces que el ser humano no es fiel a la gracia, no es fiel, y en el camino se extravía, en el camino agarra rumbos diferentes, y hasta ahí llegó. Pues no pierdas la fe, no pierdas la confianza, sí, que un día nuestra casa también será salva, que un día también veremos entrar por esa puerta, si somos gente fiel, gente que está tomando la gracia de Dios en serio. Sí, que nuestra esposa, nuestros hijos, sí, cuando se casen nuestros hijos, y de allí en adelante serán generaciones que honren y glorifiquen a nuestro Dios. Pero que tú te pongas en tu corazón, sí, que en ti comience esa nueva semilla de entrega, de pasión por Dios. El saber pues que Dios es más que todas las cosas, y que Dios ha tenido misericordia de México, que Dios ha tenido misericordia de esta ciudad, que Dios ha tenido misericordia de nuestra familia y ha manifestado esa gracia de amor hacia nosotros. Pues no te rindas, sé fiel hasta la muerte. Yo recuerdo a una hermana que acaba de partir con el Señor hace unos meses atrás. Su familia nunca quiso nada con Dios. Ella siempre fue fiel a la iglesia, siempre fue fiel al Señor, fue fiel en sus diezmos, fiel en sus ofrendas. Siempre que había reunión, allí estaba ella participando. Era una buena sierva del Señor, honrando a Dios. Ella hubiese querido ver a sus hijos, ella hubiese querido ver a su generación rendida a los pies de Cristo, entregados al Señor, pero no, sus ojos no lo pudieron ver. Pero ella siempre creyó, ella siempre tuvo la fe que un día su familia se entregaría a Cristo, que su familia vendría a los pies del Señor. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en su funeral allí estaba toda su familia, y toda su familia ese día se entregó a Cristo, que hoy son fieles en la iglesia, que hoy sirven a Dios, que hoy están entregados. Unos están comenzando a ser preparados para ser líderes, otros han abierto sus casas para ser anfitriones, porque viene de una familia muy numerosa. Ella hubiese deseado verlo con sus ojos, pero ella creyó en su corazón que los vería tarde o temprano en el reino de Dios. Y esa es nuestra esperanza,
Esa es nuestra confianza de que Dios alcanzará a nuestra familia. Nuestra familia se rendirá a Cristo de todo corazón. Esa es nuestra esperanza. Pues no te rindas. La gracia, sí, de Dios mostrada a su pueblo, dice la Biblia que nos regenera, sí, que nos justifica, nos santifica y glorifica. Esa es una gracia de Dios sobre su iglesia, sí. Dice entonces, Dios es un Dios de gracia. A ver, dígalo conmigo. Dios es un Dios de gracia. Dígalo más fuerte. Dios es un Dios de gracia. De tal forma que la misma se manifiesta de una manera sobrenatural. Dice, por su amor al hombre y particularmente a sus hijos. Sin gracia sencillamente no podríamos existir. No podríamos respirar, estaríamos muertos. Es por su gracia que hoy tenemos vida y ser salvos y ser sus hijos. Su gracia sencillamente vemos mostrada día con día, siempre delante de nosotros, de tal manera que podemos caminar con sus propósitos. Gracias. Dice aquí la palabra, a Dios por su gracia salvadora. Entonces que hoy su gracia te quiere perdonar. Acércate. Si no has recibido a Cristo, cree que hoy te puede perdonar. Has venido a la iglesia, pero no has entregado tu corazón a Dios. Hoy es el tiempo de que Dios una vez más muestra tu gracia sobre tu vida. Aprovecha esa gracia que Dios te muestra y acercándote a Él. Y si hoy ya eres parte de esa gracia divina, donde Dios ha perdonado tus pecados, deja que Dios te pueda fortalecer, que Dios pueda venir y ayudarte en algún problema, en alguna necesidad.